Hoy vamos a meditar sobre otras características que el apóstol Pablo le pide a Tito que tome en cuenta para poner ancianos en las iglesias. Y vamos a leer Tito capítulo 1 verso 8 y dice así: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. La otra característica que encontramos aquí es hospedador. Sabemos que todo siervo de Dios siempre tiene gente en su casa, siempre hay personas que le están visitando y pues necesitamos ser hospedadores, eh, sabiendo que hay promesa para eso, dice Hebreos capítulo 13 verso 2: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, cuando hospedamos con la actitud correcta, pues Dios toma en cuenta y a veces podemos tener ángeles en nuestras casas. Después dice amante de lo bueno, amante de lo bueno. Esta característica, para poderla entender, necesitamos ver lo que pide Dios de nosotros. En Miqueas capítulo 6, verso 8, Miqueas 6, 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Recuerde que la característica es amante de lo bueno. Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo bueno. Entonces tenemos que amar, hacer justicia, amar misericordia y también ser humildes. Esto es ser amante de lo bueno. La tercera cosa es sobrio. La palabra sobrio quiere decir juicioso, o una persona que tiene dominio propio, mente sana, que puede dominar sus emociones, que puede dominar su carácter. Segunda de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ser sobrio no solamente es en alguna área, sino es en todo, tener bien puestos los pies en la tierra, porque la palabra sobrio también en otro contexto es lo contrario de ebrio, de no estar en sus cinco sentidos, en sus cabales. Después dice justo. Aquí no habla de la justificación por la fe propiamente, sino de la forma de conducirse justamente en esta tierra, de ser justo al hablar, al actuar, al pensar, que seamos justos. Dice el Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor y Él nos va a guiar por sendas de justicia. Es decir, que nuestro caminar debe ser justo. Lucas capítulo 11, verso 42 dice: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Es decir, podemos ser muy cumplidos con la ley, pero ser injustos en otra área. Y dice que hay que hacer una cosa como la otra. Entonces, ser justo es hacer lo correcto delante de Dios. La otra característica es santo. Y la palabra santo habla de consagración, habla de pureza, habla de una vida piadosa de acuerdo a las enseñanzas y a la doctrina de Cristo. Marcos capítulo 6, verso 20 dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Juan el Bautista se caracterizaba por ser un hombre que hablaba la verdad, hablaba duro, pero hablaba cosas ciertas. Y bueno, vemos que Juan fue capaz de declararle a Herodes el pecado, de decirle que no estaba bien lo que estaba haciendo, porque él tenía autoridad moral, porque era un hombre santo. Sin embargo, le costó la cabeza. Entonces, una persona que sirve a Dios debe de mostrar su consagración, su vida pura, su negativa a las cosas malas, aunque nos cueste la cabeza. Dueño de sí mismo es la última característica del verso 8 de Tito 1. Dueño de sí mismo
nos habla de dominar sus apetitos, dominar sus emociones también. Colosenses capítulo 2, verso 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, vemos que para ser dueño de sí mismo no basta con mandamientos de hombres, porque aquí en Colosenses está hablando de prohibiciones y de reglas, de cosas humanas, que dice que tiene cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y también dice en duro trato del cuerpo. Pero ¿de qué sirve que tratemos duro el cuerpo si no tenemos control de los apetitos de la carne? Entonces dice, dueño de sí mismo, hay que dominar esos apetitos, a tener una disciplina en nuestra vida cotidiana para hacer lo que es correcto delante de Dios. Seguimos meditando sobre Tito en la siguiente cápsula. Dios les bendiga.